Vamos a dar inicio a esta tercera videoconferencia abierta a la comunidad. En esta ocasión tenemos un tema muy importante, acerca de la alimentación, con una especialista también que más adelante conocerán los pormenores. Una invitada muy especial. Todos los meses, el último martes de cada mes, efectuamos un espacio similar, siempre con temas de mucho valor, de mucha importancia. Le cedo la palabra al licenciado Aníbal Miranda Cruz, director del Centro Sullivan, Panamá. Licenciado. Muchas gracias, Emelidet. Bueno, bienvenidos a nuestra tercera videoconferencia gratuita abierta a la comunidad, en esta ocasión sobre la importancia de la alimentación saludable, no solamente para las personas con habilidades diferentes, porque creo que aplica para padres, madres y cuidadores. Nos complace mucho tenerlos aquí hoy. Vamos a explorar el tema de cómo la alimentación puede impactar positivamente la vida de las personas con autismo. Y durante esta videoconferencia con esta profesional muy reconocida en nuestro medio, tendremos la oportunidad de aprender sobre los beneficios y explorar los principios de la bioalimentación, ¿no? Y me imagino que la licenciada Gina nos va a llevar por el camino de la digestión, de las sensibilidades alimentarias, de los posibles vínculos de la alimentación y el comportamiento. Y todo esto lo hacemos con el objetivo de brindarles, como dijo Emi, información basada en evidencia científica, pero también dar un espacio de intercambio y apoyo mutuo. Queremos que al final de esta videoconferencia se sientan inspirados, empoderados para tomar decisiones informadas sobre la alimentación de ustedes y de sus seres queridos con autismo. Entonces, le agradecemos la participación y su dedicación en el cuidado de sus hijos. Esperamos que esta conferencia sea informativa, motivadora y les brinde esas herramientas prácticas para comenzar un viaje hacia la alimentación saludable y beneficiosa para todos. Muchas gracias, licenciada Gina Bagules, por regalarnos este importante tiempo para beneficio de toda la comunidad, especialmente para las personas con una condición de autismo o también, ¿por qué no?, otras condiciones que son atendidas en el Centro Sullivan, Panamá, pero abierta a la comunidad. Entonces, les dejo ahora con la licenciada Janet Domínguez, que es nuestra coordinadora de capacitación, innovación e investigación en el Centro Sullivan, Panamá. Muchas gracias, licenciado Aníbal. La verdad que siempre es un placer y un honor tener nosotros aquí a profesionales que nos puedan dar ese apoyo, y en esta oportunidad tenemos a Gina Bagules, que de verdad que estamos esperando hace mucho rato que llegara este día, porque sé que todos los que estamos aquí hoy reunidos estamos muy interesados en saber todos los conocimientos que nos va a dar en este día. Por eso vamos a conocerlo un poco. Gina Bagules es nutricionista dietista egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Es magíster en nutrición e investigación. Es especialista en nutrición pediátrica por la Universidad de Boston. Y también tiene diferentes certificaciones en trastorno del espectro del autismo, aunque sabemos que hoy nos va a hablar también de otras cosas más, aparte de personas que tengan trastorno del espectro autista. Es miembro activa de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. También es investigadora y propietaria de Bioalimentación Panamá en el Hospital Pacífica Salud Punta Pacífica. Así que con todos nosotros les presentamos pues a la magíster Gina Bagules. Bienvenida una vez más. Muchas gracias a todos, Janet, Aníbal, Emelidet, muchas gracias por la invitación, por la presentación, y pues yo estoy muy feliz de poder compartir con ustedes pues lo que el día de hoy he preparado. Pues sí, el día de hoy vamos a conversar un poco acerca de esas dificultades en la alimentación
que se dan en el trastorno del espectro del autismo y otros síndromes también que puede aparecer las dificultades en la alimentación. Lo importante es saber qué hacer. No tengo conflictos de interés en estas presentaciones, son información de mi experiencia, de la investigación y de revisiones científicas, y todo es propiedad de bioalimentación. Lo que vamos a ver el día de hoy va a ser algo de esa prevalencia del trastorno del espectro del autismo, los números que están en aumento, qué es lo que ocurre realmente, esas dificultades en la alimentación, cuáles son las principales y qué hacer. Inicio hablándoles sobre esto, que es algo, cuando a mí me preguntan sobre autismo, por ejemplo, ¿por qué ves esa parte o te decidiste a trabajar esa área? Igual con otros niños o adolescentes con habilidades diferentes o de problemas de neurodesarrollo. Yo siempre respondo por ese niño que llega sin decir nada, pone su mano en la impresora, imprime su mano y me la entrega. Es la manito que vemos aquí arriba. Y no solamente la imprime, sino que la firma. O sea, me deja un autógrafo y es una persona pues no verbal. Respondo también por esas familias que en algún momento no tienen las herramientas para poder ayudar a mejorar la trayectoria de la vida, porque de eso se trata esto, mejorar o disminuir esos malestares que se dan para entonces poder tener una trayectoria de vida manejable. Respondo por esa niña que me da un abrazo, rápidamente se despide porque tiene alguna desintegración sensorial y le afecta estar abrazando, estar cerca de alguien. Y respondo por mí porque en todos estos años de experiencia he aprendido que una definición no encaja en todos los pacientes. Todos somos diferentes y por más que un diagnóstico tenga una misma definición, es lo que nos va a guiar a nosotros para saber por dónde ir y qué hacer, más no es lo que define la vida pues, entera de las personas. Iniciando con esta parte de lo que es prevalencia, pues rápidamente vemos que, por el ejemplo, el trastorno del espectro del autismo es algo que está en aumento. Cada 2 años el CDC de Estados Unidos tiene sus resultados que analizan 11 estados de Estados Unidos y es algo que está en constante aumento. En marzo de este año nos habla de la referencia de un nacimiento por cada 36 con un diagnóstico de autismo. Nosotros aquí en Panamá pues cada vez vemos que esto está en aumento. Después de la pandemia pues tenemos muchos más casos y cada vez son más pequeños. Esto quiere decir que se está haciendo la observación desde tempranas edades y esto permite tener un amplio tiempo para lograr el desarrollo pues, de mejores actividades o mejores intervenciones. Hablando solamente un poco de lo que es el autismo, pues es una mezcla no solamente de estos factores que conocemos como el comprometimiento en la interacción social, comunicación o intereses restringidos o estereotipias, sino que es algo neurobiológico. Y cuando hablamos de biológico, es todo lo que ocurre a nivel del cuerpo, a nivel orgánico, y a eso le vamos a sumar la susceptibilidad del impacto ambiental. ¿Qué es el impacto ambiental? La parte ambiental es todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Tenemos desde el inicio esa metodología de cómo el niño nació, si fue parto natural, si fue cesárea, esa colonización de bacterias. Tenemos el método de introducción de alimentos. Todo esto es importante y define todos estos problemas de alimentación. Si nosotros hicimos una introducción adecuada de las texturas, o si hicimos una introducción primero de alimentos dulces cuando eran solamente verduras sin agregarle sal, o solamente las transiciones son muy importantes, el tema de los purés, luego las texturas, luego lo más duro, lo que puede masticar. Todas estas cosas son impacto ambiental. A eso le podemos añadir también lo que usamos para la limpieza en el hogar, todo lo que tiene olores muy fuertes, los colores, y no vamos a dejar por fuera la alimentación ya per se,
cuando los niños empiezan a tener una alimentación que debe ser ya la propiamente de la familia, del entorno familiar. Hablamos de que se trata de espectro, es porque son diferentes situaciones que se dan en todas las personas. Una persona puede tener un comprometimiento para hablar, otra no. Algunos pueden tener depresión, trastornos del sueño, que no es algo que se da aislado en una sola persona. Todos podemos tener este tipo de situaciones, focos epilépticos o retardo en lo que es el lenguaje o retraso en el lenguaje. Y hablando pues de otros países, Australia por ejemplo es uno de los que tiene la tasa de prevalencia más alta del mundo porque los diagnósticos los hacen a muy tempranas edades. Hablamos que es multicausal, multifactorial, porque no solamente existe una causa genética. Hace muchos años se hablaba de que solamente era genético, ya sabemos que no. Hay muchos factores ambientales que afectan y de que sí existe una inflamación intestinal, una alteración del intestino, por ende, esa comunicación que se debe dar de manera regular entre el intestino y el cerebro se va a ver afectada. Esto va a traer consigo entonces alteraciones metabólicas y muchos otros comprometimientos que vamos a ver un poquito más adelante. Y es aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Ampliamente está evidenciado, y es lo que nosotros vemos día a día, existe una alta prevalencia de un comprometimiento gastrointestinal. Esto va desde el 2% hasta un 95%. Cuando hablamos de gastrointestinal, esto quiere decir de la boca hasta el ano, o sea, aftas bucales que pueden darse por deficiencia de vitamina B12, de algún otro tipo de vitaminas, puede haber prurito anal, depende si hay cándidas, levaduras, hay escozor, picazón, y todo entonces en el tracto digestivo, estómago, intestinos, y todo esto se va comprometiendo cada vez más. Si nosotros no hacemos una intervención adecuada, hay problemas de constipación, de estreñimiento, y esto es algo muy frecuente y es algo que molesta, genera incomodidad al niño o al adolescente, incluso al adulto, genera mucha incomodidad, dolor y malestar. Cuando hablamos de ese de 2 al 95% gastrointestinal, la afectación gastrointestinal, hablamos de que hay esa inflamación en el intestino, esa inflamación a nivel del estómago, hay anomalías en las enzimas digestivas. ¿Qué quiere decir esto? Que esas enzimas, que son las encargadas de degradar los alimentos en partes más pequeñitas para que lo podamos absorber, van a estar deficientes. Hay una deficiencia principalmente de la lactasa que degrada los lácteos, del DPP4, que es una enzima muy importante que degrada los carbohidratos, y todo eso entonces va a hacer que estos alimentos se queden circulantes, y allí es donde viene entonces la inflamación, el exceso de los gases y otros malestares. Hay estrés oxidativo, disfunción mitocondrial a nivel del cerebro y esas conexiones. Los neurotransmisores van a disminuir porque obviamente hay un mensaje errado del nervio vago a través de la comunicación entre el intestino y el cerebro. Y a esto pues también tenemos que unir los problemas inmunológicos porque sabemos que cerca del 80% del sistema inmunológico se encuentra en el intestino. Entonces, hay problemas de deficiencias de todo este sistema de defensas y también entonces las sensibilidades hacia los alimentos porque todo esto se va a metabolizar a nivel del intestino. Si nosotros tenemos un intestino inflamado y un sistema gastrointestinal que no está funcionando de manera correcta, vamos a tener una deficiencia en los neurotransmisores y esto va a producir ansiedad, cambios constantes en el estado de ánimo y el comportamiento. ¿De qué estamos hablando? A nivel del intestino se produce cerca del 50% de la dopamina. Sabemos que la dopamina es la encargada de lo que es el aprendizaje, el sueño, la memoria, y el otro 50% se produce en el cerebro. El 95% de la serotonina, hablamos de tolerancia, de buen humor, y si tenemos exceso de producción de serotonina, entonces vamos a tener chicos que tienen esos problemas para dormir, se despiertan gritando, se despiertan como
con sueños pesados o pesadillas y lo que llamamos pues psicosis, ¿no? Algo muy importante también que se produce en el intestino es la melatonina, que es la que nos genera esa sensación de sueño y bienestar. Cuando es de noche, sabemos que hay que dormir, cuando es de día vamos a estar alerta. Entonces, si nosotros a nivel intestinal está inflamado y no se producen estos porcentajes de esos neurotransmisores, digamos, se produce el 50% de la melatonina del cerebro, porque el otro 50% se produce o no se produce o se produce muy poquito. Entonces vamos a tener chicos con dificultades para dormir. Igual el tema de la serotonina que afecta con las relaciones sociales y todo esto. Entonces nosotros debemos buscar la manera en la que podamos de manera individual, porque todo esto se trabaja de manera individual, no es algo que se generaliza, porque no todos pues tienen lo mismo, no todos tenemos la misma afectación. A nivel intestinal y todos los microorganismos que viven en cada uno de nosotros es algo que es como nuestra genética también, como una huella dactilar que todos tenemos diferentes y pues hay que tratarlos de manera diferente. Obviamente, sabiendo qué se reduce en una persona, qué está aumentado en otra, y de esa manera nosotros poder lograr una adecuada intervención para lograr mejores resultados. Este cuadro o este esquema explica un poquito desde la parte izquierda inferior esos alimentos que quedaron sin digerir. Van a quedar dando vuelta o van a quedar circulantes en el intestino, de manera que vienen los microorganismos que habitan naturalmente allí y los van, como quien dice, a procesar. Pero ellos no tenían por qué estar enteros, no fueron degradados porque simplemente no se tiene la enzima para degradarlos. Entonces esto va a hacer que se produzcan otra serie de productos que van a enviar un mensaje errado al cerebro y van a causar más inflamación en el intestino y pueden crear algo que se llama permeabilidad intestinal. ¿Qué es esto? Estas pequeñas aberturas que vemos allí donde dice leaky gut, que por esa apertura entonces pasan y se translocan muchos microorganismos, incluso partes de alimentos no digeridos. Entonces esto hace que ocurra más inflamación. El mensaje cuando existe una inflamación del cerebro genera cortisol para como crear un balance y este cortisol va a generar más producción de otras sustancias que se llaman citoquinas proinflamatorias y se va a crear como un círculo vicioso entre lo que es la ingesta de ese alimento que no se digiere y la inflamación. Y por ende el mensaje errado al cerebro. Todo esto va a alterar entonces la oxidación, los problemas a nivel digestivo. Al final, ¿cómo se manifiesta todo esto? Situaciones metabólicas, de motilidad, de permeabilidad, dificultades en las conductas alimentarias, enfermedad inflamatoria intestinal, y esto repercute entonces en deficiencia de nutrientes, selectividad en los alimentos, ya sea por olor, por sabor, malnutrición por deficiencia de nutrientes o alteraciones sensoriales creando inflexibilidad, también alergias o sensibilidades alimentarias. Este estudio es muy bonito porque la doctora Momper nos habla de que es un privilegio poder cambiar la trayectoria de vida de un niño cuando nosotros conocemos que existe algún problema médico alrededor de los diagnósticos. Y de esta manera nosotros podamos controlar cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento y puedan tener un mejor rendimiento. Vamos a ver cuáles son esas dificultades alimentarias tan frecuentes. La edad infantil es una ventana crítica para todo el crecimiento y el desarrollo integral. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros debemos garantizar la ingesta de nutrientes específicos, fuentes de vitamina C, calcio y hierro, y vitamina D, que son las principales deficiencias que se presentan en los chicos, pues tanto con autismo como habilidades diferentes. Y existe una alta prevalencia
en los niños, por ejemplo, de desarrollo neurotípico, 45%, trastornos del neurodesarrollo vamos hasta un 85%, y otras condiciones, pues hablamos de hasta un 70%, es decir, que son muy frecuentes. ¿Cuáles son? La selectividad de los alimentos, niños que eligen solamente un tipo de alimento, esa hipo o hiperreactividad, que es cuando hay algún trastorno sensorial, sea vestibular, sea de la visión, sea del tacto, hay alteración de apetito, puede ser poco o muy excesivo, hay reacciones de miedo o fobia a los alimentos, y la neofobia realmente ocurre cuando hay algún proceso de resfriado, que el niño tenía las glándulas inflamadas, el alimento le causaba dolor al tragar, entonces ya quedo con miedo a ese alimento que me causa dolor porque me genera una incomodidad. O cuando ha habido atragantamientos, el niño que se atora con algún tipo de alimento, entonces ya le agarra un miedo a ese alimento. Esa es la parte de las neofobias. Nosotros tenemos que conocer que hay trastornos adaptativos en la infancia que son transitorios, pero ahí tenemos que ver cuáles son esos signos de alarma, porque hay edades en las que los niños empiezan como a formar ciertos criterios y van dejando de comer algunos alimentos y los reemplazan por otros. El tema es cuando deja de comer un grupo de alimentos completo o no intercambia un alimento fuente del mismo nutriente por otro y van dejando totalmente a un lado, o se reemplaza la alimentación por una fórmula. Eso son signos de alarma que a nosotros nos deben indicar, ojo, hay algo que está sucediendo, y es muy importante que se logre una intervención a tiempo y una derivación. Nosotros hablamos de derivación cuando enviamos los niños a diferentes dominios. Yo he recibido niños que no tienen una guía específica, y si los agarro de cero, yo los puedo derivar donde un pediatra, dependiendo lo que necesite, un gastroenterólogo pediatra, un neuropediatra. O sea, nosotros tenemos que trabajar en equipo, lograr un abordaje completo y con éxito es trabajar en equipo y saber que el área de nutrición es muy importante para lograr ese apoyo o esa guía a los padres, darle esas herramientas, ese menú, cómo se prepara, sobre todo que eso va calculado con las calorías del niño, con lo que él necesita, con los nutrientes que necesita, en las cantidades que necesita. Eso es muy importante. Cuando hablamos de la selectividad, esto puede darse por temas sensoriales. Un niño que es hiposensible, o sea, tiene una disminución en esa sensibilidad, puede haber una reacción reducida, lo esperada, a un alimento. ¿Qué ocurre con ellos? Aquí puede haber desorden al momento de comer, guardan la comida, hacen lo que nosotros llamamos packing, guardan la comida en la boca, ¿sí? Mastican, 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 y a veces lo botan, o demoran muchos minutos con la comida en la boca y no lo tragan. A veces comen de más porque no hay una sensibilidad que diga como stop, aquí tiene que parar. Y necesita tener mayor sensación para poder satisfacer su apetito. Cuando hay hipersensibilidad, entonces hay una reacción más fuerte a lo esperado. Aquí tenemos entonces que los chicos prefieren alimentos muy ácidos, o muy dulces, o muy salados, o incluso los alimentos picantes. Algo que tenga un sabor normal, van a necesitar olerlo para poder comerlo primero, y todo esto son alteraciones sensoriales. Cuando hay algo de temperatura, por ejemplo, prefieren los alimentos fríos, a veces no les gustan las cosas frías, solo lo caliente, lo de temperatura ambiente. Todo esto nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. Y por otro lado está la búsqueda sensorial, que es otro tipo de selectividad de alimentos. Son los chicos que están en constante movimiento. Aquí a veces entonces esa búsqueda constante genera más ansiedad y más deseos de comer, y por eso que en esos casos nosotros tenemos que buscar la manera de poder dividir los alimentos pues en varias porciones en el día.
lo que ocurre es, cuando tenemos todas estas afectaciones, es incomodidad, dolor de estómago, dolor de cabeza, frustración, y un niño o un adolescente que esté con todas estas situaciones y no nos las pueda manifestar, no puede rendir ni en la escuela ni en las terapias. Esto es algo que nosotros debemos buscar entonces la manera de hacerlo sentir bien, de que esté bien para poder rendir al máximo en todo lo demás, porque si no, no vamos a lograr nada. Es como en un día regular que nosotros nos levantemos con dolor de cabeza. Imagínense si a una persona un cólico o un dolor de cabeza de migraña lo incapacita para trabajar. Ahora imagínense un cuerpo tan pequeño, un niño tan pequeño con tantos malestares, obviamente no va a rendir y no sabemos qué es lo que está pasando. Entonces por eso es importante el análisis de todas las situaciones. Estas son las principales quejas de los padres o de los cuidadores, porque los cuidadores son una pieza fundamental también en esto. Mi hijo no quiere comer, solo come texturas crocantes, nada más quiere puré o texturas muy suaves, solamente come papas fritas y nuggets, come de todo menos frutas, y a esto entonces le vamos a sumar el ambiente. Si tenemos a alguien de salud que lastimosamente no busca qué es lo que está pasando para poder ayudar a esos padres y ese cuidador y le dice, tranquila mamá, eso se le pasa, pero en ese tiempo de eso se le pasa, se nos pasan meses o se nos pasa incluso años, y cuando entonces recibimos a este niño con dificultades a nivel nutricional y un comprometimiento del crecimiento que es fundamental en edades tempranas. Luego tenemos otra persona que le dice déjalo, que cuando le da hambre come, y esto no funciona así. Viene otra persona de la familia, del entorno, y dice, bueno, yo era así cuando estaba pequeña, él va a cambiar, ya sea un papá o una mamá, y tenemos entonces a los padres más preocupados y no le damos realmente la solución a la situación. Vamos a ver ahora qué vamos a hacer. Principalmente, como mencioné anteriormente, es buscar esas banderas rojas. ¿Qué es esas banderas rojas? Es ese deterioro oral, si el niño puede masticar bien, si puede tragar bien, qué pasa con los dientes, si hay aftas bucales, saber también si existe ese estreñimiento, constipación, estabilizar esa ingesta a través de los laboratorios. Los laboratorios también nos dicen cuando hay inflamación intestinal, si hay deficiencia de calcio, vitamina D, hierro, ferritina. Sin todo esto compromete también el sistema inmunológico, o sea que ya ahí vamos iniciando un abordaje para evitar ese comprometimiento. Y las pautas personalizadas de la alimentación obviamente son para evitar esas prácticas aversivas e introducir nuevos alimentos. ¿Cuáles son esas prácticas? Inicialmente vamos a decirles que hay que evitar los distractores. A nivel de las terapias de integración sensorial se maneja una manera de los distractores. Eso es algo que usan los terapistas y ellos manejan eso de una manera perfecta. Pero cuando estamos en la alimentación, ya en la mesa, buscando organizar las horas de comer, nosotros debemos evitar los distractores. ¿Qué son los distractores? Evitar las tablets, el celular y la televisión. También evitar los libros y todo eso. Hay casos muy, muy especiales en los que uno puede usar los pictogramas o el personaje favorito para mostrarle, mira, comió esto, se puso fuerte, se puso sano, ese tipo de cosas. Esas son situaciones aparte. Nosotros debemos mantener una actitud neutral mientras el niño come. ¿Qué ocurre? Pensando de que puede ingerir aunque sea un poquito, aunque sea una cucharada, se la doy y el niño sale corriendo, o yo corro por el otro lado y la agarro del otro lado. No, nosotros no podemos tener esas actitudes. Tenemos que lograr establecer una hora de comer, y esto se logra también con la parte pues conductual.
No, que sí, que no haya gritos, que no haya molestias, es un tiempo de comida y lo principal que yo les recomiendo siempre es que estén todos juntos en la mesa. Cuando no es posible que 2 o más miembros de la familia coman con este niño, lo recomendable es que tanto la persona que está con él como otro cuidador o alguien coman a la vez que él. Esto ayuda a que el ejemplo de la otra persona, los alimentos que tiene en su plato, sean también un motivo de querer probar otros alimentos. Limitar el tiempo de la comida, porque no se trata de dejar el plato ahí e irse, no. Se trata de limitar el tiempo a un tiempo adecuado, 20 minutos, 25 minutos, el tiempo que se desee incorporar para lograr esa armonía con la comida. Dividir las porciones, y esto va a depender de la estructura y de la dinámica de la estructura. Por ejemplo, cuando se levanta, a la hora que se levanta, hay niños que no están acostumbrados a desayunar en casa, se desayunan en el colegio, entonces tenemos que preparar los desayunos para poder que se lo coman en el colegio, las meriendas en el colegio. Cuando regresa a casa, entonces tenemos que buscar cuál de las comidas es la que vamos a hacer en casa para tener el apoyo de la familia o de los cuidadores. Los líquidos separados de la comida, cuando hablamos de líquidos, para mí es agua. No debe ser durante la comida, porque esto disminuye la capacidad, obviamente, del estómago para recibir las comidas. Debe ser al final. La cantidad apropiada, ¿por qué? Porque a veces cuando nosotros estamos en la consulta y hacemos el análisis clínico, preguntamos qué cantidad come, y es un plato, y uno va preguntando las porciones, son platos enormes de comida, y si se come la mitad, no es que no comió, simplemente el cuerpo de cada niño, el estómago es diferente. Los niños no son adultos, por ende no comen como adultos. Lo que es un plato grande de una porción de un adulto puede ser la mitad o un cuarto lo que requiere el niño para cumplir con sus calorías, con sus necesidades de carbohidratos, proteínas, grasas, adecuadas para él. Entonces, eso es importante saber cuál es la cantidad apropiada para cada niño. La exposición de alimentos nuevos, esta es, como quien dice, la piedra angular. Esta es la parte importante. ¿Por qué? Porque aquí se aplica lo que yo siempre digo, que es como paciencia, amor y perseverancia. Las exposiciones de los alimentos nuevos se hacen poniendo un alimento en un platito cerca del plato que el niño está consumiendo en ese momento, porque es un alimento que él no prueba, que lo empuja, que hace arcadas, que no le gusta, o sea, todos esos gestos, pero ese plato va a estar allí cerca de él. Esto es parte de esa integración visual para poder que en algún momento él logre probarlo. A veces, después de unos 3 o 5 días, podemos pasarlo al plato de él, pero sin que toque su alimento. Usamos platos con divisiones. Esto, cuando hablamos de paciencia y perseverancia, es que esto a veces demora. En la literatura nos habla hasta de 15 exposiciones, nosotros hemos tenido excelentes resultados con 5, con 8, con 10, pero eso varía. Es importante no desmayar al principio. Si el niño dice que no, de una vez asumimos que no le gusta y no se lo vuelvo a dar más nunca. No, hay que ofrecerlo y darlo en repetidas ocasiones, porque esa exposición es la que va a hacer que en algún momento lo pruebe, y en muchas ocasiones, que son casi la mayoría, cuando los niños prueban esos alimentos, los siguen comiendo. El tema aquí es ofrecerlo. Favorecer la autoalimentación, porque no siempre nosotros tenemos que estar dando con una cuchara, ellos deben aprender a comer solos. Y los pictogramas que mencionamos anteriormente. El objetivo de todo esto es lograr una adherencia de esa alimentación de ese chico al entorno, a la alimentación de la familia. Mejorar esa función del intestino, porque es la única manera que nosotros tenemos para garantizar la absorción de los nutrientes. Reducir la inflamación, porque de esta manera nosotros podemos mejorar todo lo que son las sensibilidades alimentarias, mejorar la función inmunológica a través de alimentos antioxidantes,
apoyar la detoxificación por algunos metales. Nosotros tenemos grandes cantidades de niños con metales pesados también aquí, aluminio, cadmio, arsénico, mercurio, y pues todo esto es parte de lo que se hace a través de la alimentación para evitar. Cuando se hace una intervención nutricional, obviamente no es generalizada, no es estática porque no es para siempre, es dinámica porque debemos cambiarla constantemente para ir creando una tolerancia a diferentes alimentos y obviamente siempre usando los laboratorios. Siempre que la alimentación y los suplementos sean guiados por profesionales como nosotros, personas capacitadas para realizarlo, va a tener un desempeño positivo y un desenlace positivo en lo que es concentración, aprendizaje, memoria, sueño y todas estas características que se ven afectadas por todo esto, esta parte gastrointestinal. Cuando hablamos de sustancias preinflamatorias, que dijimos que son todos esos alimentos que difícilmente son digeribles por el organismo, por ser proteínas de gran tamaño, hablamos de todos los que son altamente procesados, los azúcares, los colorantes. Los colorantes está ampliamente evidenciado que causan inflamación, causan hiperactividad, entre otras características, y una vez nosotros retiramos esos alimentos observamos los cambios positivos. Cuando hablamos de no azúcares es evitar los azúcares, evitar azúcares procesados como son los azúcares no calóricos, derivados de alcoholes sobre todo porque esto genera mucha inflamación intestinal. Otros alimentos proinflamatorios que hay que evitar son los embutidos, todos los enlatados, conservantes, salsas, aderezos, todos estos comerciales y congelados. Me dirán entonces, ¿ahora qué es lo que vamos a comer? No, realmente nosotros tenemos que irnos a la parte natural, a los alimentos que eran como de hace muchos años, de la tierra a la cocina al plato. ¿Por qué? Porque mientras más alimentos procesados, como estos que vimos anteriormente, se consumen, peor es, no solo para los niños, sino para toda la familia. Entonces, el llamado es a esto, los alimentos con los que nosotros trabajamos, y esto va a depender, obviamente, si el niño tiene o no una sensibilidad a un alimento específico, no se lo vamos a colocar, pero trabajamos con verduras como papa, camote, yuca, todo el plátano, arroz, maíz, otros que han incursionado pues, en nuestra alimentación, que han venido de otras influencias de otros lugares, como el amaranto, la quinoa, las menestras, con todas las menestras, sean lentejas, garbanzos, arvejas, frijoles. Con todos esos nosotros podemos hacer harinas, y con las harinas podemos hacer las tortillitas, empanadas, diferentes alimentos. ¿Qué pasa? Esto lleva más trabajo, sí lleva más trabajo, pero es más trabajo en pro de la salud de la familia, en pro de la salud de los niños. Yo siempre les recomiendo, y es por lo menos lo que normalmente yo hago, puede hacer un sábado, un domingo, y puedes hervir yuca, hervir plátano, se mezclan, se majan, se hacen las tortillas, las puedes congelar, o eso mismo lo rellena, puede ser de pollo, hace unas empanaditas, las separa y las congela, y en la semana las va sacando. A eso usted no le agregó ningún conservante, ningún colorante, ningún aditivo para que se mantenga allí congelado. Sin embargo, si lo compramos en paquetes, obviamente vamos a tener entonces más cosas extrañas o químicos introduciéndolos a nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo habla, y la manera en la que habla es con todas estas inflamaciones, y es lo que entonces tenemos que reconocer. Otros alimentos como grasas, aceite de oliva, aguacate, almendras, los vegetales preferiblemente que no sean vegetales que tengan contaminantes. Gracias a Dios nosotros tenemos pues, un país con bastante producción de vegetales, de frutas, y pues ese tema de los agroquímicos se ha controlado muchísimo, y eso es muy importante. Las frutas debemos tratar que sean las frutas de temporada, y con los cítricos pues siempre hay que tener cuidado.
Otras proteínas, pescados preferiblemente pequeños, porque los pescados mientras más grandes, más músculo tienen y más probabilidades de que ese pescado haya consumido contaminantes del mar como metales, existe la posibilidad. O sea, mientras más grande, más contaminación. Así que siempre es preferir esos pescados pequeños, corvina o truchas, estos más chiquititos. Huevos, res, cerdo, dependiendo. Y el calcio, cuando tenemos otras fuentes que no solamente son la leche o el queso o el yogur, lo podemos obtener obviamente de otros vegetales. Endulzantes naturales preferiblemente, los guisos naturales y algunas especias como jengibre, cúrcuma, canela que son antiinflamatorias. Esto es un ejemplo, valga la redundancia, un ejemplo de las comidas. Y el primero, el desayuno, que es un huevo revuelto, está mezclado con aceite de oliva, tiene aguacate y tiene una tortilla de maíz asada. Esto nosotros lo podemos transformar en un muffin. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros tenemos un horno, tenemos un hornito y hacemos una harina de maíz, ¿cómo se hace la harina de maíz? Comprando el maíz o el maíz pilado y se muele o se licúa y se tiene la harina de maíz, se le agrega el huevo, se agregan los demás que están allí, se pone un poquito de baking soda y nosotros vamos a tener una masa para hacer o un muffin o un pancake. Eso va a depender de lo que el niño acepte, de la textura que acepte. Si no acepta el huevo como tal, el huevo solito, nosotros lo podemos meter en los pancakes, en las galletas, en muffins, en otro tipo de preparaciones. Meriendas siempre que se utilicen para la mañana o para la tarde, preferiblemente usar las frutas, que es a veces con la que menos se llevan los niños, entonces nosotros podemos usarla en las meriendas, las podemos cocinar. Cuando las frutas se cocinan se reducen muchos de algunas sustancias como salicilatos que a veces también afectan para hiperactividad. Se reduce eso, se concentran los azúcares y podemos hacer un puré de frutas. Eso también se puede utilizar con el arroz y una leche vegetal. Se puede hacer como un pudín de arroz también y son opciones que usamos para eso. El tema de la suplementación, como siempre lo digo, los suplementos son como un medicamento y no se deben consumir porque sí, o porque la vecina lo usó, o porque le fue bien con esto y ella me dijo que el magnesio lo ponía a dormir, por eso yo voy y le voy a comprar un magnesio. No, las sales de Epsom tampoco son para todo el mundo. A veces hay niños que usted le pone sales de Epsom y el niño no duerme, pero es porque los componentes no son adecuados para todo el mundo. Entonces los suplementos tienen que ser guiados por un profesional y tienen que enviarse con un tiempo definido y contra un laboratorio. De nuestras historias también, de los niños pues que han se han hecho introducción de alimentos, que han pasado de solamente consumir 3 o 5 alimentos, ya integrarse a la alimentación de la familia. En el lado derecho son galletas crocantes, esa la vamos a ver ahorita, y en esa, como la preferencia de alimentos tostados, alimentos crocantes, pues nosotros en esos alimentos ponemos los nutrientes que queremos que el niño consuma mientras vamos logrando las exposiciones, como esto que vemos aquí, que es el mismo niño, las exposiciones en otro plato para lograr esa adherencia, esa introducción de nutrientes y poco a poco los cambios en la textura. Múltiples estudios y evidencias hay acerca de la intervención nutricional, de los problemas gastrointestinales y que nosotros podemos ir ayudando con las comidas. Para ir finalizando, esto es como la receta del caldo de huesos, que el caldo de huesos es algo que se usaba desde los años, hace muchos años atrás, y es una fuente muy importante de aminoácidos y se puede utilizar por cucharadas. Si el niño come lentejas, bueno, le agregamos una cucharada del caldo de huesos cuando ya se sirve la comida en la mesa. Esto le va a aportar aminoácidos, colágeno y otras sustancias que necesitamos para ir sanando ese intestino. Aquí nosotros vemos lo que es
La tortilla arriba es una tortilla de yuca con remolacha. Ahí veo un aguacate, ese es un queso vegetal. En la parte de abajo está la que es de papa, tiene semillas de chía y eso se hace en el horno y queda tostado. Es importante tratar de involucrar a los chicos también en la preparación de los alimentos, porque esto va a hacer también que ellos puedan tener como el contacto con las texturas cuando hay desintegración sensorial, y es importante para ellos participar. Recetas como esta, que es una receta para elaborar pancakes, es la misma que yo les doy para elaborar muffins o waffles, que es lo mismo, pero se usa la misma receta. Cambia es la presentación, cambia la forma y cambia los ingredientes que le puedo agregar usando diferentes harinas vegetales. Que no sea pues la harina de trigo, porque sabemos que el trigo, el problema es la degradación, que no se puede degradar y que es difícil entonces su absorción. Y aquí están las otras presentaciones del mismo muffins, es la misma masa para un pancake. Aquí están los chicos participando pues de la preparación de los alimentos, sobre todo para que ellos puedan integrarse y tener la experiencia. Recordar siempre que la nutrición no es algo a nivel del equipo interdisciplinario como una opción, simplemente tenemos que estar presentes para poder estar en ese engranaje de poder ayudar y colaborar para mejorar toda esa sintomatología de los niños. Y los mensajes pues para llevar a casa es que las dificultades en la alimentación y edades pediátricas son muy frecuentes, y en el trastorno del espectro autista pueden ser desde leves hasta graves. El diagnóstico no es único y hay que abordarlo de diferentes maneras, por eso es que es importante, nosotros damos las recomendaciones generales, pero es importante saber qué ocurre a nivel individual, realizar siempre las pruebas de laboratorio para poder saber dónde estamos y hacia dónde vamos, y la investigación y la formación constante es lo que nos hace que los pacientes puedan beneficiarse cada vez más de las mejores intervenciones especializadas a fin de poder evitar todas las complicaciones de salud que se pueden dar a futuro, y sobre todo esa independencia, que es lo que nosotros buscamos de los chicos a medida que van creciendo, cuando llega esa edad de la adolescencia, que puedan tener esa integración con las demás personas y hasta la edad adulta. Eso es lo que realmente buscamos. Me despido dándole las gracias. Aquí está mi correo para cualquier información que necesiten. Este es también uno de los dibujos de nuestros pacientes en consulta, y pues voy a quedar atenta para sus preguntas. Muchísimas gracias, licenciada. Qué interesante todo lo que nos ha compartido. Vamos a ir a mirar, a ver algunos comentarios, preguntas. Hay una pregunta de Kenia García. Dice, buenas tardes, mi hijo come de más y él no queda bien hasta ver que ya el envase esté vacío. Mi hijo tiene condición de autismo. En ese caso, nosotros tenemos que buscar entonces la manera de poder utilizar las porciones que a él le corresponden en ese mismo envase. O sea, si ese es el envase que utiliza, o plato o taza, para que él coma, hacemos una reducción de las porciones y la dividimos. Porque si va a seguir comiendo y comiendo, mientras más le pone, más va a comer. Entonces la idea es separar eso en diferentes porciones y dejar solo a la vista, porque cuando comen de más, buscan qué comer, abren las puertas, si le pones candado va a abrir el candado, eso es así. Entonces dejarle a la vista lo que deseamos que él pueda comer de una manera un poco más saludable, o de que no haya comido, o sea, por ejemplo, las frutas, o algunos vegetales, dejarlo siempre como a la vista para que sean las opciones que él tome cuando desea buscar otro alimento que no sea el que está comiendo en ese momento. Pero sí es importante dividir las porciones
para que no le llene más de la capacidad que debe tener. Muchas gracias. Dice, bueno, acá hay otra pregunta acerca del caldo de hueso. Se interesó una mamá cómo se hace ese caldo. Sí. Igual yo puedo, si me mandan el correo, igual yo les puedo pasar la receta. Nosotros para esta, o sea, tenemos 3 opciones. La primera, que es el que dice caldo de huesos, uno, es como el básico, porque hay niños que también tienen reacciones a ciertos alimentos, incluso a la cebolla. Y este lo hacemos solamente con el caldo de huesos, granos de pimienta, que eso después al final se cuela y no queda, y una pizca de sal. El tema aquí es el tiempo de cocción. Lo mínimo que esto se debe cocinar son 8 horas. Hay personas que lo cocinan 12, 14, 16 horas porque se usa el osobuco, se usan las chocosuelas, se usan las patas de res, pero no las pezuñas, sino lo que es el mismo, el hueso en sí. Mientras más huesos de estos nosotros usemos, mejor resultado vamos a tener en el tema de los aminoácidos. Y esta cantidad de agua se va a reducir tanto que queda como el frasquito que vimos, más o menos así. Y como eso se usa por cucharadas, el resto se pueden congelar en cubitos y eso después se sigue usando. Congelado puede durar hasta de 3 a 6 meses y abajo en la nevera 2 semanas. Pero porque se usa por pocas cantidades. En el siguiente entonces sí se puede colocar puerro en vez de cebolla y en el otro sí se puede poner zanahoria, si las puede consumir, y el resto de los ingredientes. Muchas gracias, doctora. Vamos a tratar de hacer, vamos a tener a la disposición las recetas cuando la doctora nos las envíe para Sí. todas aquellas madres que así la quieran. También la señora Katiuska nos dice que con respecto, dice, buenas noches doctora, excelente y muy clara toda su presentación. Con respecto a las frutas, gracias, para hacer los jugos, ¿usted propone realizarlos combinados con vegetales como remolachas, apios, berros, espinacas? ¿O es mejor que como la fruta directa con su pulpa? Yo no recomiendo ningún jugo. Nosotros debemos tratar de usar las frutas como tal, sobre todo cuando estamos en ese proceso de integrarlos. Van en cuadritos, en formitas, se usan los pinchitos de animalitos, o sea, diferentes cosas para eso. Si necesita hacer un jugo, que puede ser el caso, preferiblemente que sea la fruta sola, sin añadirle absolutamente nada, la fruta sola, y cuando son vegetales, los vegetales aparte, porque el metabolismo de los vegetales licuados y de la fruta licuada no es el mismo a la fruta intacta, porque ya eso va, como quien dice, molido, mezclado, y pasa directamente a la absorción principalmente de los azúcares, más que de los otros nutrientes que tiene la fruta en sí. Lo mismo pasa con los vegetales. Entonces nos interesa lo que nos pueda aportar más la parte de la fibra, porque todos tenemos necesidades de fibras diferentes, y los niños también. Entonces, si usamos mucho los jugos, vamos a promover ese estreñimiento, esa constipación. Bien, doctora, gracias. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿cuál es su punto de vista sobre la suplementación con magnesio? El magnesio funciona perfectamente para ansiedad, para relajar, para incluso dormir, dependiendo del magnesio, porque hay citrato de magnesio, óxido de magnesio, bueno, hay como 5 tipos de magnesio, todos tienen una función diferente, funcionan perfectamente. Lo que no va a hacer es el efecto de uno
lo mismo en el cuerpo de otra persona. Entonces ahí tenemos que saber si alguien usó el óxido de magnesio y le funcionó para dormir, si yo tomo óxido de magnesio me va a sentar en el baño con una diarrea, ¿sí? O sea, el resultado es diferente. El óxido de magnesio prácticamente es para eso, más como para la parte intestinal y ayudar mucho en eso. Pero hay otras personas que no les ayuda en eso, sino que les ayuda a relajar. Entonces tenemos que buscar cuál es el magnesio que se adecua a cada persona y sí ayudan para muchas funciones que tienen que ver con relajar, con el sueño y todo eso. Muy bien. La señora Denia Bonilla nos dice, buenas noches, excelente abordaje del tema. Me gustaría saber las porciones de alimentos de un adolescente, ya que siento que mi hijo no tiene saciedad. No sé cuánto pueda comer de carbohidratos, proteínas, etcétera. Eso allí tendría que ser dependiendo obviamente de su edad, de su estatura, de su peso, y analizando los componentes de su alimentación diaria, nosotros podemos calcular qué porciones podemos darle. En la adolescencia nosotros tenemos que ver varias cosas, las actividades que realizan y la parte hormonal. La parte hormonal desde la pubertad hacia la adolescencia son cambios que también alteran la parte de la alimentación. Entonces ahí tenemos que ver qué sucede. Podría decirle de repente, pero lo que le puedo decir sería como la recomendación global, así que tendría mejor que saber cuál es su peso, su estatura, y yo creo que les puedo compartir, o se lo coloqué ahí, mi correo, y ahí me pueden escribir y con mucho gusto yo les puedo ayudar con esa información para poder hacerlo más personalizado, porque si le digo son 10 porciones de carbohidratos, son 6 porciones de proteína, igual no va a saber qué cantidades son exactamente, así es que ahí me escriben el correo y yo le puedo dar la información. Con la estatura y el peso y todo eso. También tenemos otras preguntas muy relacionadas, en donde la inquietud es esto, que los hijos no pueden comer, no quieren comer ciertas texturas, que solo quieren comer lácteos, haces esto para vomitar, y pues se les dificulta bastante el poder hacer que coman otro tipo de alimentos. ¿Cuál sería, en este caso, la recomendación que usted daría? Ok, a veces nosotros debemos desarrollar esa parte intuitiva. Yo siempre admiro a los papás porque tienen una intuición maravillosa. Detectan situaciones que antes de que lleguen donde nosotros ya nos dicen un diagnóstico. Ya tiene esto, hace esto, entonces eso es maravilloso. Y esa misma intuición también nosotros debemos usarla para encontrar por qué está comiendo tanto un alimento. A veces, cuando el organismo come mucho ese mismo alimento, es allí donde tenemos las sensibilidades o las intolerancias. A veces hay niños que comen mucho yogur o solo comen yogur durante todo el día y cuando vamos a ver tienen esa sensibilidad, deficiencia de lactosa y tienen más problemas, pero es como que el cuerpo les pide eso para bajar algún nivel de inflamación o porque le agrada es la textura, porque cuando traga algo más duro le duele la garganta. O sea, hay que buscar o explorar qué pasa para que él esté comiendo tanto ese alimento. Y en cuanto a poder integrar otras cosas, como mencioné, si es, por ejemplo, las texturas suaves o solo el puré, nosotros tenemos que ir poco a poco integrando otros alimentos en esa misma textura mientras le exponemos los nuevos. No es que vamos a quitar esta porque entonces nos arriesgamos a que deje de comer lo que ya come. Entonces, en esa misma textura, vamos a decir, solo come papas, poquito a poco le agrego a ese puré de papas
una cucharadita de un puré de yuca, por decirle algo. O preparo un puré de otoe y le pongo un poquito del puré de papas. Nosotros no podemos mezclar todas las cosas de hoy para mañana porque la sensación o los sabores están muy finos. Saben que no es este el puré que yo como todos los días y por eso ahora no me lo voy a comer. Entonces hay que mezclar eso poco a poco. Y cuando son las bebidas, por ejemplo, hay niños que consumen una fórmula X comercial para niños todos los días, o una bebida de avena que es pura azúcar y es rosada, o sea, tiene colorante. Para retirar eso, lo que yo tengo que hacer es otra mezcla con alguna fruta o con otro tipo de alimento y mezclarle 7 onzas, por decirte, de ese alimento que él come todos los días, con 1 onza del nuevo, por 5 días. Después de esos 5 días, bajo a 6 onzas y 2 del nuevo, por 5 días más. Luego, y así voy bajando, 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 y mezclando con el alimento nuevo, sea un licuado de avena, algo que quiero que consuma, pero que yo estoy haciendo en casa, versus ese. Y de esa manera, eso se llama transición, son las transiciones que nosotros hacemos, porque yo no puedo quitarle hoy esto y le pongo el vaso de la bebida nueva, no se lo va a tomar. No se lo va a tomar y le estoy quitando la única fuente de lo que estaba tomando. Entonces, son transiciones que hay que hacer y para ir agregando textura a los purés y eso, vamos igual, una cucharadita de, por decir, de arroz mezclada en una taza de puré, por decirle, una cucharadita de arroz mezclada con eso, ahí hay textura, hay granitos. La primera reacción es sacarlo, porque hay otros niños que a veces ven un guiso y lo sacan y van sacando. Entonces es como ir poco a poco mezclando eso, pero se logra. Y a eso me refería con el tema de paciencia, amor y perseverancia, porque no podemos a la primera que hace arcada o a la primera que lo empuja ya decir, bueno, no quiere, no quiere y no quiere. No, tenemos que insistir y créame que se logra. También tenemos algunas madres inquietas porque sus chicos solamente les gusta comer alimentos licuados o tostados y en otros casos la comida debe ser perfecta, la presentación, y también regresan intacta la lonchera, así tal como se la ponen para ir al colegio, así mismo la regresan. Entonces esto causa preocupación en los papás. Sí, como lo mencionaba en la explicación de las diapositivas, cuando son alimentos crocantes, ahí nosotros pues tratamos como de buscar dentro de todo qué podemos hacer crocantes para seguirles dando esos nutrientes allí, como por ejemplo esas galletas, ahí tostadas de arroz, y poder irle integrando los nutrientes específicos ahí, mientras vamos tratando de poder darle los nuevos. El tema de las loncheras, hay que ver qué sucede en la escuela. Para eso también nos ayudan mucho los maestros. ¿Qué sucede en la escuela a la hora de la comida? Cuando abre la lonchera, ¿cuál es la reacción? O sea, hay que saber, porque a veces puede que nosotros pensemos que lo que le estamos mandando es lo que le gusta, porque nosotros creemos que es lo mejor, o es lo más sano, o es lo que tenemos en ese momento, pero cuando él llega a la escuela y abre eso, hay que preguntarle, pedir el apoyo con el maestro que esté ahí en ese momento, cuál es la reacción, o sea, qué es lo que está pasando allá, o si prefiere jugar, o si cuando llega a la casa esa lonchera, si después se la come, qué es lo que sucede. Y lo que él come en la casa, que sí come, entonces eso podemos mandarlo en la lonchera. O sea, ahí hay que hacer como un balance y ver qué es lo que podemos hacer para esos tiempos de comida. En la escuela también es importante el tema de los compañeros, porque a veces también les gusta es lo que lleva otra persona.
Si es un chico con el que podemos conversar, podemos hablar, nos puede decir qué llevan tus compañeros o qué te gusta, y si no, entonces ahí vamos a lo que nosotros sabemos que come, que le gusta, eso es lo que podemos mandar ahí en la lonchera. El tema de las texturas siempre es lograr introducir otros alimentos dentro de esa misma textura que está consumiendo, mientras empezamos a ofrecer las otras, pero en platos aparte. La presentación también siempre es importante porque a nadie le gustan las comidas muy revueltas, y a veces mezclan el arroz con zanahoria, con carne, con todo, y sale un arroz como si fuera un arroz con pollo, pero con muchas otras cosas, y a veces esa parte sensorial o de la visión no le agrada ver eso. Y todos nosotros, todos, yo siempre lo digo, tenemos una afectación sensorial, porque siempre hay algo que nos va a afectar. O sea, eso de las comidas muy mezcladas, es mejor darle las comidas por separado. Yo tengo una chica de 23 años y ella desde niña hacía lo mismo y hoy come así, una cosa a la vez. Primero el arroz, después la lenteja, después el pollo, después el plátano y así. No mezclan nada y es una cosa a la vez. Eso está bien. Eso está bien. Yo no puedo llegar hoy y decirle, no, tienes que mezclar el arroz con la lenteja y después ir a comer eso y eso y eso. No, porque ese es el ritmo en el que aprendió y pues esas son cosas que están bien. Así es que es mejor presentar las comidas separadas que hacer como esas mezclas, a menos que sea el pollo como muy menudito o el cerdo muy menudito y nosotros podamos integrarlo en las pastas, por ejemplo, o hay pastas de arroz, hay pastas de maíz, hay pastas de lenteja, de hecho. Y si come textura suave, con esas pastas nosotros ya le estamos dando las lentejas, por ejemplo, pero como en forma de pasta. O licuamos los garbanzos para hacer una harina de garbanzo y con eso hacemos una tortilla y ya le di el garbanzo, pero en forma de tortilla, durita, crocante, como le gusta. O sea, todas esas son opciones para cambiar las texturas y darle otros nutrientes. Y así podemos seguir hablando. Hay una pregunta muy interesante. En el caso que no le guste tomar agua, ¿qué puede hacer y qué opina usted de los embutidos? Ajá. El agua nosotros podemos saborizarla. Sí podemos, de repente con un poquito de limón, o si la mamá agarró alguna sandía, o sea, alguna fruta de temporada, vamos a decir, la sandía, la tritura o la licúa, la pone en el agua, la cuela y que quede el agua apenitas con algún sabor. Igual el melón lo puede majar, lo pone en el agua, lo revuelve, la cuela, o sea, que no quede nada de la fruta en el agua, y de esa manera puede saborizarla como para que la pueda consumir. Por favor, no use nada de esos sobrecitos de polvo que dicen que no tienen azúcar, porque eso es peor, porque lo que no tiene de azúcar lo tiene en un químico que son derivados de alcoholes y son perjudiciales para la salud intestinal de toda la humanidad, no solo de los niños y de todos. Eso no debería existir, así que eso lo podemos saborizar de manera natural. Y la otra pregunta era... Los embutidos. Los embutidos. Ok. Los embutidos, si fuesen algo muy natural, estaría bien. Pero todavía, a menos que sean los que hacen en la casa, yo tuve una paciente que hacía los embutidos en la casa, esa es la única manera que yo creo que pueden ser naturales. Todos tienen algún tipo de conservante, y los que son rosados o rojos tienen colorantes. Eso es algo que usted lo lee en la etiqueta, y si decía embutido de pavo, no tiene por qué decir 10 o 12 ingredientes extras al pavo. ¿Por qué? O sea, ya sabemos que de allí, cuando tienen más de 3 ingredientes, yo siempre les digo, busquen algo que tenga 1, 2, máximo 3 ingredientes.
porque de ahí para allá la lista es innombrable, porque no se pueden ni leer y no sabemos qué son. Hay pavos, que es carne de pavo, que viene como en forma como congelada. Esa no es tan grave porque solamente es como la carne de pavo. Tiene una vida media muy corta, o sea que es bastante fresca, o sea, no es que va a durar meses o años, porque mientras más larga es la fecha de vencimiento, peor es para nuestra salud. Porque mientras más larga es la fecha de vencimiento, ahí está la cantidad del conservante que le pusieron. Entonces eso es importante también que todos sepan en la fecha de vencimiento, que no sean tan largas, y pues que preferiblemente sean de 1 o 2 ingredientes y que no tengan pues colorantes. Muy bien, doctora. Bueno, todavía tenemos espacio para una preguntita más. Aquí hay una pregunta de la señora Elizabeth Gómez. Si los espaguetis y las tostadas son hechas con arroz, entonces, ¿por qué se le tiene que dar arroz sin gluten? Ok, vamos a aclarar esa parte. El gluten son proteínas del trigo. El gluten existe solamente en el trigo. Cuando tenemos arroz, maíz, avena, ellos tienen sus propias proteínas y no es que tienen gluten. Eso no tiene gluten. Lo que pasa es que son tratados en algunas ocasiones, no en todas, porque las arroceras no trabajan trigo, no deberían o no en general. Cuando son procesados, una avena que es procesada en una industria que hace harina, que hace panes, entonces se puede contaminar. Puede haber una contaminación cruzada de trigo a la harina. Por ende, la harina a la avena, por ende la avena puede tener gluten. No es que la avena tiene gluten. Ok. Dicho esto, hay avenas que le ponen sin gluten, pero es por eso. Porque no han sido procesadas o tratadas en lugares donde manejan trigo. Lo mismo ocurre con el arroz. El arroz per se no tiene gluten. Si le ponen un letrero que dice sin gluten, pueden ser dos cosas. O es para venderlo más caro, o es para asegurar que fue tratado o empacado en una empresa donde no trabajan con gluten. Pero él de por sí no tiene gluten. Igual las pastas pueden ser vegetales, las pastas de maíz, de quinoa, esas pastas no tienen por qué tener gluten porque son vegetales, a menos que sea una pasta de pasta normal de trigo, pues. Es así. Bueno, lamentablemente todo lo bueno llega a su final. Y aquí tenemos un par de preguntitas más relacionadas sobre todo con el azúcar, la banana, que parece que la fruta predilecta de muchos de los niños. No les gusta otra fruta aparte de la banana y les gusta comerla en las noches, doctora. Si quieres rapidito, eso sí lo puedo contestar. La banana es una de las frutas que yo trato de restringir. Y restringir significa disminuir la cantidad. Porque yo he tenido niños que se comen 8 bananas al día y no comen más nada. Pero ¿qué pasa con la banana? Volvemos a lo mismo que es el yogur y que es otras que son alimentos que se vuelven como obsesivos. La fermentación a nivel intestinal de la banana nos causa muchos gases metanos. Vamos a tener muchos gases. Esos gases causan malestar intestinal cuando no salen, y si salen, entonces tenemos estos gases fétidos, ¿no? Que tiene muchos gases fétidos, cuando va al baño es mal olor, tenemos un desbalance de esos microorganismos. ¿Por qué? Porque solo le estamos dando azúcares que se metabolizan en azúcares de alcohol, que son los que vienen de la banana, y eso entonces está causando más inflamación. ¿Y por qué? Porque la banana entonces la come lo más madura posible. No se va a comer la banana que está con rayitas verdes, o sea, la amarilla que todavía está medio verdecita, que esa es la mejor, pues.
en todo caso sí va a consumir la banana. No va a querer seguro, porque es más dulce, la de los puntitos chocolates, y esta es la que está más propensa ya a descomponerse en pues todos los carbohidratos en los que se descompone, entre esos azúcares derivados como más alcoholes, ¿no? Y esto causa muchos gases. Y eso es lo que hay que ir, si come mucho, vamos a ir reduciendo. Si en el día se come 3, se va a comer 1 por una semana. En la siguiente semana dejo de comprar banana y le doy 2 o 3 veces solo por la semana, para no quitarla de un solo. Esto es algo como paulatino. Y después entonces solo compro las que están así más o menos verdecitas y lo dejamos una vez a la semana o los fines de semana, o sea, algo así. Y con eso nosotros observamos los cambios. Siempre es importante que cuando hay un alimento y nosotros vamos disminuyendo el consumo, observemos los cambios, porque a veces solo retirando o disminuyendo el consumo de un alimento, nosotros vemos muchos cambios positivos. ¿Qué comentario nos podría hacer, doctora, ahora sí para finalizar, con respecto a un chico que le gusta comer miel y que en el día incluso puede comer hasta varias cucharadas de miel? Lo primero que le haríamos es un examen de heces. A ver las levaduras, a ver las cándidas, a ver todo eso, porque eso también crea como esa necesidad de alimentar esos microorganismos. Y mientras más los alimentamos, más se proliferan, y seguro que hay, si le preguntamos la parte clínica, vamos a tener un checklist positivo de muchas otras situaciones. Entonces es no comprar la miel. Los chicos van a consumir, incluso los adolescentes, van a consumir lo que nosotros compramos. Entonces si ya tiene un frasco que es del que está comiendo o del que le están dando, vamos a esperar que eso poco a poco, si es una persona con la que podemos conversar, no sé cuál sea el caso, le decimos, se está acabando, vamos a esperar un tiempo porque no hay, y así vamos a ir controlando esa ingesta. Después hay que ver entonces si se vuelve a comprar o esperar 2, 3 semanas a ver qué ocurre. Normalmente, cuando uno quita un alimento de este tipo, como lo son los azúcares y ese tipo de azúcar, aunque sea una miel orgánica, si se come en exceso, igual algo está pasando. Cuando uno retira eso, a veces ocurre un comportamiento que nosotros le llamamos como die-off. Cuando estás alimentando algo adentro, como las cándidas o las levaduras, y ellas empiezan a morirse porque le estás matando de hambre, hay un cambio conductual. A veces puede haber más hiperactividad o un mal comportamiento, pero eso es transitorio mientras el cuerpo se va estabilizando, porque tanto los hidratos de carbono como los azúcares son como una droga para nosotros los humanos, así como lo es la soda, como otros azúcares simples, son como drogas, y cuando dejas de consumirlo, empieza esa ansiedad como que, ¿y ahora? ¿Y qué voy a comer? ¿Y si no está eso? Entonces, ¿qué hago? O sea, son cambios importantes, y también en los chicos, mientras más pequeños, igual ocurre lo mismo. Entonces, sí hay que tener un poco de cuidado con eso, pero es ir disminuyendo la cantidad y hacer las pruebas. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por todas sus respuestas, Muchas por gracias toda a la ustedes. información compartida. Bueno, yo me comprometo a hacerle llegar las preguntas que no logró responder acá Con en todo este gusto. espacio, y para tenerla a la disposición pues de los padres y poder enviársela. Perfecto. Yo le envío la receta, y pues le puede compartir también mi correo para que puedan escribir. Entonces, ahora le voy a ceder la palabra al licenciado Aníbal. Bueno, buenas noches nuevamente a todos los que nos acompañan. Gina, muy clara, excelente tu presentación, muchas gracias. Quiero comentarte que esta ha sido
quizás una de las conferencias con más asistentes que hemos tenido últimamente, y eso nos indica que es un tema que tiene mucha vigencia, mucha importancia, que la gente tiene pues una preocupación o una atención especial. Muchísimas gracias a todos.